Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar un momento que ha dejado a muchos con el corazón en un puño. Si eres fan de las series turcas, especialmente de esa que nos tiene a todos enganchados, prepárate, porque hoy vamos a hablar de *Hande y Kerem *. Y sí, ese título que viste, Hande se conmueve al ver a Kerem así. ¿Qué pasó? Descúbrelo, no es para menos. Porque lo que vamos a ver, lo que vamos a analizar, es un momento de pura emoción, de esos que te hacen pensar, de esos que te sacan una lágrima o te aceleran el pulso. Así que si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre traemos las últimas novedades, los análisis más profundos y todo el cotilleo que nos encanta compartir contigo. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Empezamos. Hoy nos centraremos en un instante clave, un punto de inflexión, podríamos decir, en la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que ya son sinónimo de éxito y de una química que traspasa la pantalla. El titular no miente, Hande se conmueve. Y no es para menos, porque ver a Kerem en una situación vulnerable, afectado, debe haber sido un golpe para ella. ¿Pero qué pudo haber sucedido para que Kerem llegara a ese punto? Y más importante aún, ¿cómo reaccionó Hande? Vamos a ir desgranando esto, analizando las imágenes, los gestos, las posibles interpretaciones, todo para que tú, nuestro fiel seguidor, tengas la imagen completa. Hay tantas teorías circulando por ahí, ¿verdad? Desde problemas personales hasta situaciones relacionadas con el trabajo, o incluso algo más íntimo que solo ellos conocen. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales increíbles, y que su conexión va más allá de la ficción. Hemos visto su apoyo mutuo en innumerables ocasiones, sus sonrisas cómplices, esa manera de mirarse que dice tanto sin necesidad de palabras. Por eso cuando uno de ellos se muestra afectado, el otro y nosotros como espectadores, sentimos esa misma preocupación. Para entender la magnitud de la conmoción de Hande, debemos retroceder un poco en el tiempo o, mejor dicho, contextualizar el momento exacto. Recordemos que Hande y Kerem, además de compañeros de profesión, han sido una pareja que ha capturado la atención del público y los medios. Su relación, que nació en el set de rodaje de una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, ha sido objeto de intenso escrutinio y, a la vez, de una admiración masiva. La gente se encariñó tanto con ellos como pareja en la vida real como lo hizo con sus personajes. Y es precisamente esta conexión del público con ellos lo que hace que un momento de debilidad de Kerem, y la reacción de Hande ante él, sea tan significativo y genera tanta expectación. ¿Qué podría haber sucedido para que Kerem, conocido por su carisma y energía, se mostrara tan vulnerable? Podríamos especular sobre presiones laborales, el estrés de las largas jornadas de rodaje, las exigencias de la fama, o incluso alguna preocupación de índole personal que no ha trascendido públicamente. A veces la imagen pública que proyectamos no siempre refleja la realidad interna. Y es en esos momentos de fragilidad, cuando las máscaras caen, que la verdadera humanidad se revela. Y aquí es donde entra Hande. Su reacción, según lo que hemos podido observar y leer en los medios y en las redes sociales, fue de profunda empatía y preocupación. No es una mujer que se quede impasible ante el sufrimiento o la incomodidad de alguien cercano. Su instinto protector, su bondad innata se activaron de inmediato. Vimos gestos de consuelo, palabras de aliento, y esa cercanía que denota una conexión genuina. No se trata solo de una colega de trabajo o una expareja, hay un vínculo que parece haber perdurado o al menos, una consideración mutua muy profunda. Analicemos los detalles que han salido a la luz. Si hablamos de un evento específico como una gala, un evento benéfico, o incluso un encuentro casual, el contexto es crucial. ¿Estaban rodeados de cámaras? ¿La situación fue pública o privada? La reacción de Hande, el cómo ella abordó la situación, nos dice mucho sobre su personalidad y sobre la naturaleza de su relación con Kerem. A veces un simple toque en el brazo, una mirada de entendimiento, una palabra susurrada, puede decir más que 1000 discursos. Por ejemplo, si Kerem estaba pasando por un momento de estrés visible, quizás debatiendo con alguien, o simplemente con una expresión de cansancio y desánimo, Hande, al darse cuenta, podría haber intervenido de varias maneras. Podría haberse acercado discretamente preguntándole si estaba bien. Podría haber intentado distraerlo o sacarlo de la situación incómoda.
O quizás simplemente le habría ofrecido su presencia, un hombro en el que apoyarse, una señal de que no estaba solo. Estas acciones, por pequeñas que parezcan, demuestran una madurez emocional y un afecto sincero. Y es precisamente esta capacidad de Ande para percibir y responder a las emociones de Kerem lo que ha conmovido a tantos espectadores. En un mundo donde a menudo la imagen lo es todo, ver actos de genuina compasión y apoyo resuena profundamente. Nos recuerda que detrás de los flashes y los titulares, hay personas reales con sentimientos reales. Ahora, es importante diferenciar entre la relación sentimental que pudieron haber tenido y la amistad, o el respeto que aún conservan. Las relaciones cambian, evolucionan, pero el cariño y la admiración pueden permanecer. Y lo que hemos visto en este caso, esa conmoción de Ande, sugiere que hay algo más que una simple relación profesional. Hay un afecto que trasciende las etiquetas. ¿Podríamos estar ante un posible regreso? Es una pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? La gente ama ver a sus parejas favoritas juntas de nuevo. Pero más allá de la especulación romántica, lo que es innegable es el respeto y el cariño que se profesan. Y eso en sí mismo es algo valioso y digno de destacar. Pensemos en las diferentes facetas de su relación. Fueron compañeros en un proyecto que los catapultó a la fama internacional. Compartieron escenarios, entrevistas, eventos. Vivieron juntos la euforia del éxito. Es natural que se creen lazos fuertes en circunstancias así. Y cuando las cosas se ponen difíciles, cuando uno de ellos flaquea, el apoyo del otro se vuelve crucial. La reacción de Ande al ver a Kerem así, como dice el título, podría ser una mezcla de preocupación por su bienestar, quizás un recuerdo de los momentos difíciles que han compartido juntos, o incluso la simple empatía humana. Nadie está exento de pasar por momentos complicados, y tener a alguien que se preocupe genuinamente puede marcar una gran diferencia. Hemos visto en redes sociales muchos comentarios de admiradores que aplauden la actitud de Ande. Qué linda es, siempre tan solidaria, se nota que se quieren mucho. Estas reacciones del público reflejan la imagen positiva que tienen de ambos y el deseo de que les vaya bien, tanto en su vida profesional como personal. Para ir un poco más allá en el análisis, consideremos los gestos que podrían haber sido interpretados como signos de conmoción. Quizás una mano en el hombro más prolongada de lo habitual, una mirada fija y preocupada, un intento de alejarlo de la atención de otros, o incluso lágrimas contenidas. Estos pequeños detalles, capturados por las cámaras o descritos por testigos, son los que alimentan estas historias y nos permiten intuir la profundidad de los sentimientos. Es posible que Kerem estuviera lidiando con una presión externa, un comentario hiriente, o simplemente un día particularmente difícil. Y en ese momento ver a Ande acercarse, con esa mirada compasiva, debió haber sido un bálsamo. Es un recordatorio de que a pesar de las adversidades, no está solo. Y para Ande presenciar esa vulnerabilidad en Kerem, a quien conoce también, debió haber sido conmovedor en el sentido más humano de la palabra. Es ver a una persona que has conocido en sus mejores momentos, también en sus momentos de fragilidad, y sentir la necesidad de ofrecerle tu apoyo. Este tipo de situaciones nos enseñan mucho sobre la importancia de la empatía y el apoyo mutuo. En un mundo que a menudo valora la perfección y la fortaleza constante, es refrescante ver la humanidad en su estado más puro. La conmoción de Ande no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, la fortaleza de la compasión, de la empatía, de la conexión humana. Hemos analizado las posibles causas, las reacciones, y el impacto que este momento ha tenido en los fans. Lo que queda claro es que Ande y Kerem tienen un vínculo especial que va más allá de su relación pasada o de su trabajo. Un respeto mutuo, un cariño genuino, y una capacidad para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis. Hemos explorado ese momento intrigante donde Ande se conmueve al ver a Kerem así. Hemos desgranado las posibles razones, las reacciones y el impacto que ha tenido. Lo que hemos visto es un hermoso ejemplo de empatía y apoyo entre dos personas que sin duda han marcado la vida del otro. Espero que este vídeo te haya resultado interesante e informativo. Recordamos que si bien especulamos y analizamos, la verdad absoluta solo la conocen ellos. Pero es precisamente esa misteriosa conexión lo que nos fascina y nos mantiene atentos a cada uno de sus movimientos. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees tú que pudo haber pasado para que Kerem se mostrara así? ¿Cómo te pareció la reacción de Ande?
Déjanos tus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerte y debatir contigo. Tu perspectiva siempre enriquece nuestro contenido. Y si has disfrutado de este vídeo, si te ha parecido entretenido y te ha aportado algo, no olvides darle un gran asterisco me gusta asterisco. Comparte este vídeo con tus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita P. Para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.